Estamos en comunicación en esta mañana con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Qué tal, Axel? Buen día. Hace mucho que no hablábamos, ¿eh? Sí, ¿cómo andás, Gato? Tanto tiempo, ¿cómo andás? Bien, bien, muy bien. Pero la verdad que anda con mucha actividad, impresionante. Todos los días un pueblo, una ciudad diferente. Ayer creo que estuvieron en Alem, ¿no? Inaugurando viviendas. En Alem, en Arenales, inaugurando, bueno, recorriendo muchas obras, una escuelas, centro de salud, obras hidráulicas, hídricas en realidad, vivienda. Sí, la verdad que hay un verdadero boom de obra pública en toda la provincia y bueno, como es difícil, Gato, vos sabés, Sí. comunicar estas cosas, porque obviamente los medios, digamos, opositores se ocultan, ¿no? Todo lo que se hace en la provincia, que es para bienestar y mejora, las rutas, los puertos, lo que se está haciendo en parques industriales, en estas cosas que vos te interesan tanto y que son tan importantes como mercados concentradores, Sí, eso, el otro día, frigoríficos municipales. Sí. Estamos Eso es en un fundamental. trabajo. Axel, hay que meterle a eso porque esta matriz productiva que le están poniendo en la provincia y con los municipios es fundamental, ¿no? Porque ayuda también a combatir la inflación. Sí, claro, y porque además es una característica de este periodo a nivel, me animo a decir, mundial, ¿no? Porque pasó la pandemia, después de la pandemia y se inició una reactivación que todos esperaban que iba a ser más equitativa, que la sociedad habría reflexionado después de la pandemia sobre problemas graves como la concentración de la riqueza, también poblacional, y bueno, nada de eso pasó. La recuperación post-pandemia es una recuperación con muchísima, pero muchísima concentración de ingresos, de riqueza en los sectores productivos a nivel internacional. Sobre eso se irrumpe, digamos, la guerra en Europa con la grave crisis alimentaria que está generando, con la crisis energética, la crisis financiera, porque vos sabés, Gato, que empezaron, como siempre en estas cosas, a subir las tasas en la Reserva Federal, en los países centrales. Pero dicho en pocas palabras, lo que está ocurriendo en Argentina y en buena parte del mundo es que después de la pandemia hay un proceso de concentración muy grande. Se viene, como siempre ocurre con estos procesos, con un enorme grado de financiarización, ¿no? Porque como la rentabilidad se sitúa en llamémoslo, en sectores muy concentrados y con demasiado recurso producto de las ganancias que van obteniendo, además de generar procesos especulativos muy grandes, movimientos de capitales muy disruptivos, generan una insostenibilidad muy grande. Mirá vos acá en Argentina, nosotros terminamos la etapa de Cristina en 2015 con una distribución del ingreso aproximadamente del 52% para los trabajadores, el 50-50, ¿no? Sí. Y con el macrismo y después por la pandemia, hoy debemos tener 60-40 a favor de los empresarios, claro. Y esto, ¿qué es lo que genera? Mucha inestabilidad financiera, porque todos esos procesos de los paralelos, los títulos públicos, es que toda esa rentabilidad, en lugar de ir a la inversión, al consumo, que son cuestiones que sirven al desarrollo, a la distribución, andan por ahí dando vueltas buscando salidas especulativas. Claro. Eso es un factor permanente de fragilidad financiera que se resuelve distribuyendo mejor la riqueza, como vos decís, democratizando el acceso a los consumos, claro, es fundamental, rompiendo, digamos, esas cadenas de valor que generan tanta rentabilidad en los eslabones, digamos, de intermediación, porque en la cadena de valor los eslabones débiles son el del productor de un lado y el consumidor del otro, y en el medio está toda esa cadena de intermediación que cuando junta tanta rentabilidad es lo que
genera un poco la fragilidad financiera que observamos. Ahora, Axel, ahí vos decías que muchas veces no tienen, y es verdad, ¿no?, por los grandes medios, la publicidad de todo lo que están haciendo en la provincia, pero digo, es notorio. El otro día yo lo hablaba con Diego Nani, un gran intendente ahí en Capilla del Señor. Vos sabés que yo voy mucho los fines de semana. En la Exaltación de la Cruz, que hay mucha obra pública, y veía a la entrada de Capilla del Señor un plan de viviendas que hace la provincia. Es impresionante cómo le está cambiando la fisonomía, pero además viviendas, ¿no?, muy, muy lindas viviendas, chicas, pero para primera vivienda, que eso la gente la ve, la sociedad lo ve. Pasás por una ruta de ingreso a Capilla del Señor y ahí está, no es cuento, no es cuento, ahí están. Mira, Gato, el plan de escuelas a la obra, tenemos más de 5.000 obras en escuelas, nunca se hizo, porque estamos arreglando por adentro las escuelas, claro, no pintando, no. Yo prioricé eso desde el comienzo de la gestión. Para que no explote ninguna garrafa, ¿no?, y que se lleve la vida de maestros. Y bueno, claro, pero había muchas escuelas con peligro, ya sea por tema de gas, de electricidad, de mampostería, con mucha falta de mantenimiento, claro, y con 4 años de Vidal, que fue realmente, yo decía tierra arrasada, pero un desprecio, un abandono en la provincia de Buenos Aires, en el sistema de salud, en el sistema educativo, viste, y eran los que hacían muchísimo marketing. Nosotros, por ejemplo, terminamos la Ruta 11 y la 56 en doble vía, en vialidad, que es ese corredor atlántico que le cambió totalmente la vida a la costa, y yo me acuerdo que cuando hacía campaña me decían, bueno, pero vas a terminar las rutas que está haciendo Vidal, porque había miles de carteles, pero al final de la gestión habían hecho 17 kilómetros, habían abandonado todo, con deuda, los obradores parados, problemas contractuales con las empresas, y nosotros lo terminamos son 158 kilómetros. Claro. O sea que hicieron 17, pero lo publicitaron como si fueran 10.000. Y en cambio yo creo que también para recobrar, digamos, otro lugar para la política, más del hacer que el marketing, estamos haciendo un plan integral en el sistema de salud, estamos con la policía rural en seguridad y con el reequipamiento de toda la policía, estamos con planes de vivienda, tenemos aproximadamente 8.000 viviendas en marcha. Vos fíjate que durante la época de Vidal no se hacían ni 2.000 viviendas, y era lo residual que había. Y contrasto tanto porque el macrismo ya está en campaña desatada. Entonces, ¿cómo explican que fueron 4 años gobierno, que nunca hubo tanta plata, porque la deuda que tomaron era plata que podían haber aplicado a obra pública, Gato? Eso pero, claro, a veces lo pasamos por alto. Todos vemos el proceso de endeudamiento y fuga, pero fue el gobierno con más plata de la historia reciente. Y sí, tenían 100.000 millones. Claro. Recursos no faltaron, sobraron. Lo que pasa es que los aplicaron a estos procesos de bicicleta. Y se la fumaron, ¿no? Y se la fugaron, exacto. La plata, se la llevaron, exactamente. En el territorio de la provincia. Así es. Y en este contexto, Axel, que vos decís de política, bueno, es importante, ¿no?, marcar esto porque hay una gestión. Y al margen está esta irracionalidad, ¿no?, del PRO, de la violencia del fin de semana, de lo que señalaban en torno a tu persona cuando llegabas a la movilización el sábado, ¿no?, de la policía, de una policía política que decía, ahí viene Kicillof, no importa que sea gobernador, denle también palo, lo que le pasó a Máximo Kirchner, al Cuervo, a muchos otros dirigentes, ¿no? Esto de llevarse puesto y no importa quién sea, es grave institucionalmente esto. Sí, mira, Gato, es creo bastante expresivo de lo que está ocurriendo con la oposición, con el macrismo. Vos fijate que aproximadamente, si recopilamos la historia, bueno, por la dificultad económica, lo que yo te decía de un crecimiento fuerte de la actividad, la provincia de Buenos Aires el año pasado creció 11,4 puntos, es el número más alto de toda la serie. El crecimiento, el empleo con Vidal, que estaba arriba de los 2 dígitos, el desempleo, y ahora estamos mostrando números cercanos a 7. Bueno, o sea, hay un aumento de la actividad, aumento del empleo, pero no se ve
una mejora distributiva y una mejora en los ingresos que acompañe este crecimiento. Lo que demuestra, por un lado, más allá de las dificultades que como te decía, son planetarias con este fenómeno, sí. Más porque después la guerra encareció los alimentos, los consumos básicos, pero lo que demuestra es que esa teoría del derrame es el verso más grande de la historia, ¿no? Sí. La economía crece y natural y automáticamente no derrama nada. Lo que hay que hacer justamente es forzar ese proceso redistributivo para que sea más justo y también para que sea más estable. Pero ¿qué es lo que hace el macrismo? Cuando ve las dificultades económicas se monta sobre eso, inicia aproximadamente en junio, yo lo tengo muy presente y lo quiero volver a marcar, te oía vos decirlo, la Cunza, la Espina, Bullrich diciendo la deuda en pesos no se va a pagar, sí. como fomentando más inestabilidad financiera. Eso fue en junio. Después en julio, bueno, ocurre la renuncia de Guzmán, el tema con los paralelos. Entonces yo creo que en ese momento la oposición, si uno repasa las cosas que decían, hablaban prácticamente que el gobierno se iba, no terminaba, había que formar gobierno nuevo. Sí, ya estaban hablando de la Asamblea Legislativa. Claro, se pasaron 3 pueblos, ¿no? Y claro, pero me parece que eso también explica un poco el estado de ánimo que tienen y la claro, porque buscaban, es importante esto, Axel, lo que marcás y el repaso para recordarle a la sociedad. Buscaban el golpe de mercado y vía un golpe de mercado sacar al gobierno. Bueno, el domingo, fíjate vos, este ex asesor de Duhovne diciendo que esta semana se iba a anunciar una devaluación. Son irresponsables al máximo y encima ahora juegan con la violencia. Sí. Mira, es que es parte de lo mismo, me parece, de una predisposición y un tipo de campaña que han decidido hacer, que pasaba por eso, por exacerbar todo lo que pudiera, digamos, por un lado la angustia, pero también al mismo tiempo en economía hay mucho de profecía autocumplida, ¿no? Si vos ves que un gobierno tiene una oposición que dice que no va a pagar la deuda en pesos, y bueno, ya se genera un halo de dudas sobre el financiamiento del Tesoro. Entonces, estas son las irresponsabilidades que han hecho. A mí me tocó recordar, siendo diputado, pero ex ministro de Economía, tener del otro lado el macrismo. Y uno, más allá de todo, está pensando en la sociedad. No es que cuanto peor mejor, ¿no? Incentivar todo lo posible. Y decían ellos, ¿no? Como ahora el peronismo no va a terminar el mandato, es el fin del peronismo, y después vino el reacomodamiento, la reorganización del área económica del gobierno nacional, asume Massa. Obviamente eso permite, en un momento de tanta incertidumbre mundial, porque hoy el que simplemente trate de entender lo que pasa en la Argentina, mirando a Argentina sin comprender que hay una guerra que está llevando a los alemanes, a Europa, a una crisis tremenda, ¿no? En alimentos y en energía, que hay un reacomodamiento mundial, que hay una turbulencia financiera muy grande. Bueno, en esa situación asume como ministro de Economía Massa, se da una respuesta muy fuerte ante el tema de los pesos, ¿no? Se hizo un canje, ¿no? Voluntario de deuda en pesos. Y se despejó completamente ese horizonte que la oposición marcaba como, bueno, insostenible. Bueno, ahí lo tienen, se arregló, se solucionó, y yo creo que eso también le causó una desesperación muy insana, espantosa, yo diría, y se montaron entonces con ese show que armaron con la causa de vialidad. Entonces yo veo unos pasos que habían trazado en su campaña electoral adelantada, donde también al mismo tiempo se desarrolla la interna entre las diferentes fracciones, ¿no? Ahora ya podemos ver, yo creo que lo dije hablando con vos, que esto de que los halcones se morfaron a las palomas. Sí, total. Porque en un momento eran halcones y palomas dentro del macrismo. Ahora Rodríguez Larreta está en una especie de olimpiada, a ver si puede mostrarse más duro y más halcón que nadie. Sí, que la propia Bullrich, entonces Bullrich se pone nerviosa también, entonces estamos viendo este vergonzoso despliegue de declaraciones
la cual más escandalosa. Ahora, decime la verdad, Axel, vos que sos un tipo así sincero y la verdad que sos tan simple para hablar y que la gente también lo entiende, y me gusta ver más el humor que le pone. ¿Qué armas llevaban el sábado? Porque no sé si viste que anoche Carrió denunció que hay que tener cuidado con las armas que tienen los militantes. No, bueno, yo, viste, como estuvimos a la mañana jugando acá con los chicos, llevaba todavía algún juguetito en el bolsillo. Algún reloj acevita. Mira, te digo, tratan de armar esos climas. Sí. Es tremendo, intentaron con lo económico, ahora sí. con esta cuestión, pero quiero basarme también en la situación real de lo que ocurrió. Nosotros vimos, creo que fue el 22 de agosto, que justo es el aniversario de los fusilamientos de Trelew, a un fiscal profundamente antiperonista, porque además cada vez van surgiendo más evidencias de que eso de jugar en la quinta de Macri al fútbol no es una casualidad, pero bueno, juzgados plagados de algunos miembros del Poder Judicial que tienen posiciones políticas y vocación política, como pasó con el fiscal Moro, ¿no? Entonces lo vimos leer durante 9 días un guión, un alegato televisivo con una construcción que pretende ser jurídica, pero no tiene nada, acusando a la vicepresidenta después de 3 años de juicio donde no encontraron una sola prueba para acusarla de lo que originalmente era la causa. Entonces trajeron esos WhatsApp de López, otra causa, también violando toda la normativa jurídica, los procedimientos. Es decir, que hicieron un espectáculo lamentable, pero que terminó con un fiscal pidiendo, no es que la proscripción, lo que dijo era, pidió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la dirigente y la conductora hoy del peronismo. Entonces, eso es de un nivel de gravedad, porque sin pruebas, sin nada, violando todas las normativas jurídicas. Sí, un alegato político, un alegato político, está claro, ¿no? En la búsqueda de proscripción, provocador, ¿no? Provocador, después el otro con el mate del equipo de fútbol macrista. Y nadie, como dijo esta semana hablando aquí con nosotros y en Minuto 1, el juez de la Corte Santafesina, Daniel Herbeta, esa que fue una provocación de salir con el mate que tiene el escudo de donde juegan al fútbol todos y con Macri, merecería un llamado de atención, ¿no? Y nadie... Es que no merece un llamado de atención. Ya a esta altura te diría, Gato, que esos jueces tienen que ser apartados. Y claro. Tienen que ser inmediatamente apartados por esa conducta, esos fiscales, entre tantas otras. Entonces yo creo que ante la sociedad y todos aquellos que tienen algún nivel de objetividad todavía, o que creen que la justicia, digamos, o el sistema judicial, el poder judicial tienen que tener un prestigio tan perdido para que tengan algún valor desde el punto de vista ético y moral, las cosas que hacen, y bueno, lo pierden, como lo hizo Bonadío, como lo hizo Moro para proscribir a Lula y después ser ministro de Justicia de Bolsonaro. Ahora, frente a eso, Axel, hay un partido justicialista, el Frente de Todos, han logrado la unidad completa que anoche se vivió ahí en la sede del PJ. Vos también participaste de esa reunión donde estaban todos los sectores y un amplio respaldo a la vicepresidenta. Es que mira, Gato, durante ese alegato del fiscal y el pedido ridículo, digamos, de pena de 12 años de prisión, que después Bullrich, o sea, han pasado tantas cosas. Bullrich dice 12 años, uno por cada año de gobierno. Exacto. O sea, ya lo dicen. Cuál es el guión que habían armado, ¿no? Sí. Son obvios. Entonces, y lo dicen. Bueno, entonces como cuando te cuentan un chiste, ¿no? Porque alguien no entendió, ellos celebran
los disparates jurídicos las persecuciones que van haciendo y cómo usan al sistema judicial para perseguir. Y bueno, ante eso, vos fíjate que mientras transmitían en vivo el pedido de condena de el mamarracho, ¿no?, que hizo Luciani, TN estaba con una cámara en la casa de Cristina incitando a ver si podían conseguir que mientras se pedían las penas, en todo el país se armara un cacerolazo, claro, o algo por el estilo. Entonces lo trataron de preparar y pasó lo contrario. Fue muchísima gente espontáneamente visto este disparate, y ese es lo que yo quiero destacar. Bueno, eso es lo que los desespera. En lugar de esto, haber generado una condena del grueso de la sociedad diciendo, vieron, ahora sí está comprobado, pasó lo contrario. Muchísima gente se movilizó y otra mira con desconfianza a esos jueces que claramente están haciendo una operación política. Sí, está clarísimo. Bueno, Axel, un gustazo como siempre de repasar los temas de la provincia, pero también hablar de estas cuestiones de política y también de economía. Un abrazo, gracias. Bueno, Gato, un saludo. Un abrazo enorme. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, un diálogo extenso, pero donde también hablaba de estas cuestiones económicas, ¿no?, que indudablemente comparto el análisis en cuanto a que intentaron un golpe de mercado, le salió mal, vuelven ahora con este alegato del fiscal, lo transforman en un alegato político, le salió mal porque han logrado la unidad del Frente de Todos, del PJ, todos encolumnados, como quedó demostrado anoche en el Partido Justicialista, detrás de Cristina Kirchner, ¿no? Y frente a esto, la irracionalidad que están demostrando frente a la sociedad, una irracionalidad muy peligrosa para la vida institucional de la Argentina.